Hola a todos, una vez más bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del quinto capítulo de este interesante libro, La batalla cultural de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. Los debates políticos no son una novedad para la política. De hecho, Abraham Lincoln y Douglas desarrollaron varios debates. Normalmente, uno hablaba 1 hora, el otro le replicaba 1 hora y media y finalmente el primero concluía con media hora para dar su última respuesta. Pero con la llegada de la televisión, el 26 de septiembre de 1960 tuvo lugar el primer debate televisado entre Nixon y Kennedy. Y adivine cuánto tardó este debate. Pues me imagino que lo mismo que en otras ocasiones. No, mi querido, solo 1 hora. 1 hora en la que debían presentarse los participantes, hacer sus respectivas exposiciones, responder a las preguntas de los entrevistadores y sacar conclusiones. Y aquí Agustín nos dice algo que salta a la vista, y es que la política no cambia la televisión. Por el contrario, es la televisión quien cambia la política. Y tal debate fue transmitido tanto por televisión como por radio. Para la audiencia de la radio, el ganador era Nixon, pero para la audiencia de la televisión, el ganador definitivamente era Kennedy. Uy, ¿y eso por qué? Porque quienes escucharon este debate, escucharon fue la palabra, los argumentos, y definitivamente, según los radioescuchas, Nixon tenía los mejores. Sin embargo, Kennedy iba muy bien vestido ese día para los televidentes, y aunque la imagen era en blanco y negro, él llevaba un traje que contrastaba para las cámaras, en comparación al de Nixon. Y además, a Kennedy lo habían maquillado muy bien para este debate televisado. Y finalmente, ¿quién cree usted que ganó las elecciones? Pues Kennedy. Y aquí quedó una cosa supremamente clara: a la política ahora la decidía la imagen, no la palabra, no los argumentos. Así que hoy en día en materia de campaña política es más importante sonreír a la cámara que tener argumentos lógicos y muy buenas propuestas. Eso es lo de menos. Así que sí, esas características inesenciales, aquellas que no definen si se va a ser un buen político o mal político, hoy en día son mucho más valoradas que incluso las ideologías que promueven dichos políticos. Y pues de tal político, tales seguidores. Si hoy en día se reúnen militantes, fans, seguidores de un partido político o de un político, es más que todo solo para ser capturados por la imagen y luego se disuelven para verse unos minutos después en la pantalla de la televisión. Parece que si no sale en la pantalla no hubo acontecimiento. Y además, por ejemplo, un grupo de 50 personas que son favorecidas por la cámara y se les hace acercamiento y las enfocan, tienen mucho más impacto político que 50.000 personas que no sean capturadas por la cámara. Es como si la voz de esas personas no sonara. Y es que, como lo hemos visto en videos anteriores, se ha borrado la frontera que separaba la realidad del simulacro de la televisión, de la imagen. Entonces realmente ya no importa la masividad real, porque ya no importa la realidad, solo lo que diga la cajita negra. Si sale en televisión, es verdad. Y bueno, en televisión siempre se quiere diversión, entretenimiento. Entonces sí, se reciben programas políticos, pero la condición es que tienen que ser divertidos. Entonces, incluso aquellos famosos que no tienen ni idea de política siempre estarán invitados a dar sus opiniones frente a las cámaras, como si tuviesen un valor real. Y la información recibida por parte de esos famosos dando sus opiniones políticas, que en otros tiempos debería causar indignación, hoy en día es recibido como entretenido, como que ¡ay, qué chévere!, como distracción. Entonces, dicha información no sirve para ninguna movilización política, sino para el entretenimiento. Y pues bueno, es bien sabido que el poder político siempre necesitó del poder cultural, es decir, necesitaba que algo diferente a la esfera política legitimara su poder, y para eso usó la esfera cultural. Pero hoy en día la política está experimentando cómo sus reglas ahora se tienen que subordinar a los requerimientos propios de la cultura de la pantalla, como los índices de audiencia, el semblante perfecto del político, la buena elección de colores para que salga bien en la cámara y lo infaltable, una buena sonrisa y el mejor ángulo. Y es que el solo hecho que la televisión pueda seguir existiendo sin que su pantalla salga algo político, pero que la política no pueda existir sin salir en televisión, evidencia claramente la relación que hay entre la esfera cultural y la esfera política. Pero ¿qué ocurre cuando lo cultural se termina colando en todas las esferas, incluso en la política? ¿Qué pasa cuando las personas están más interesadas en votar por un personaje de un reality show que por sus representantes políticos? Pues mi querido, lo que va a pasar es que la batalla cultural
cultural se va a volver central, inevitable, omnipresente y se confundirá con toda lucha de poder. Por ejemplo, se habla de una democracia en televisión, pero hace rato que el demos, que significa pueblo, no cabe en la pantalla. Para la pantalla, el pueblo es una mera ficción, que al ver que no puede ser recreada en la pantalla, lo que se hace es cederle el espacio a su opuesto, que es la llamada diversidad. ¿Cómo no? Si es que la diversidad representa hasta la médula, lo que es digno de salir en televisión, hola. Uy, ¿y eso por qué? Pues porque la diversidad es divertida. De hecho, la palabra diversidad y diversión provienen del mismo verbo en latín, divertere, que significa girar en una dirección opuesta. Así, los desviados, los extravagantes, son los favoritos de la televisión, son los divertidos. Y de hecho, si se fija bien, salirse de la norma siempre es noticiable. Pero su merced es consciente que la diversidad, lejos de lo que dice el discurso político de hoy en día, no tendría para nada por qué ser el elemento central de lo democrático, porque se supone que el elemento central de lo democrático es el pueblo, es la identidad compartida del pueblo, que en medio de sus diferencias indica la normalidad en la que se va a desarrollar el pueblo. Y esa identidad compartida no tiene nada que ver con lo que se nos dice cuando se habla de diversidad. Entonces la pregunta sería, si en televisión todo el tiempo queremos lo diferente, lo entretenido, lo desviado, lo extravagante, ¿por qué en la política habríamos de solicitar algo distinto si la esfera cultural y política están mezcladas? Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para continuar con la tercera parte de este quinto capítulo llamado El mundo online como el estadio maduro del mundo de la imagen. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. ¡Chao!